Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en algo que realmente ha tocado el corazón de muchos, especialmente de los seguidores de la querida pareja formada por Burak y Neslihan. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desglosar ese emotivo mensaje de amor que Burak le dedicó a Neslihan en Instagram. En un mundo donde las redes sociales a menudo nos bombardean con lo superficial, encontrar gestos tan genuinos y profundos de afecto es realmente refrescante, ¿verdad? Así que abróchense los cinturones, porque vamos a analizar cada palabra, cada sentimiento, y entender por qué este mensaje se ha vuelto tan viral y conmovedor. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, análisis y, por supuesto, las historias de amor que nos inspiran. Dale a ese botón rojo, es gratis y nos ayudas un montón. Entonces entremos de lleno en el corazón de este asunto. La pareja Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado a millones de fans no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Son conocidos por su química tanto en pantalla como fuera de ella. Siempre han mantenido una relación bastante reservada, lo cual, francamente, aumenta el valor y la intimidad de los momentos en que deciden compartir algo más personal con el público. Y este mensaje de Burak a Neslihan fue precisamente eso, un vistazo íntimo a la profundidad de su amor, una declaración pública que resonó con una sinceridad impactante. Recordemos el contexto. A menudo en las redes sociales, vemos declaraciones de amor muy generales, frases hechas que pueden sonar bonitas pero que a veces carecen de esa chispa personal. Pero cuando Burak escribió para Neslihan, fue diferente. No fue solo una foto bonita acompañada de un te amo. Fue una reflexión, una enumeración de cualidades, un reconocimiento de la importancia de su pareja en su vida. Y eso es lo que hizo que el mensaje fuera tan especial. Empecemos por desmenuzar algunas de las frases clave que, según muchos, definieron la conmovedora naturaleza de este mensaje. Burak suele ser descrito como un hombre reservado, alguien que no tiende a derrochar palabras en público sobre sus sentimientos. Por eso, cuando se decide a expresar algo tan íntimo, adquiere un peso considerable. En este mensaje, se notaba una gratitud profunda. No solo expresaba amor, sino también un profundo agradecimiento por tener a Neslihan en su vida. Y eso, queridos amigos, es una faceta del amor que a menudo pasamos por alto. El amor no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también reconocer el valor de la persona que te acompaña, que te apoya, que te hace mejor. Una de las cosas que más llamó la atención fue cómo Burak no solo habló de Neslihan como su esposa, sino como su compañera, su confidente, su fuente de inspiración. Describió la forma en que ella ilumina su mundo, cómo su presencia calma sus tormentas y celebra sus alegrías. Estas metáforas no son aleatorias, sugieren una conexión profunda y espiritual. Habló de cómo ella lo entiende sin necesidad de muchas palabras, de esa complicidad que solo se desarrolla con el tiempo y con un amor verdadero. Otro aspecto fascinante fue la mención de las cualidades específicas que admira en Neslihan. No se limitó a elogios generales. Parece que Burak se tomó el tiempo de reflexionar sobre lo que ama de ella como persona, su fuerza, su inteligencia, su dulzura, su dedicación. Al destacar estas características, no solo le hacía un cumplido directo a Neslihan, sino que también invitaba a sus seguidores a verla a través de sus ojos, a apreciar las virtudes que él tanto valora. Y cuando un hombre como Burak, admirado por su propia personalidad, elogia las virtudes de su pareja de esta manera, el mensaje adquiere una resonancia especial. Además, el tono del mensaje era de una humildad conmovedora. A pesar de ser una figura pública tan exitosa, Burak se presentaba ante su esposa, y ante el mundo, como un hombre afortunado por tenerla. Reconocía que ella es una parte fundamental de su felicidad, y que juntos construyen un camino. Esta no es la típica declaración de alguien que se siente en la cima del mundo, sino la de alguien que valora el apoyo y la conexión que ha encontrado en su relación. Pensemos en el impacto de un mensaje así en las redes sociales. En un mundo a menudo saturado de superficialidad, de apariencias, de relaciones que parecen construidas sobre cimientos frágiles, un mensaje como este se convierte en un faro de autenticidad. Inspira a las personas a creer en el amor duradero, en la importancia de las conexiones reales y en la belleza de expresar nuestros sentimientos abiertamente a quienes amamos. Para muchos fans, este gesto no solo reafirmó su admiración por la
reja, sino que también les ofreció una visión de lo que significa una relación sólida y amorosa. Vieron en las palabras de Burak un reflejo de los valores que ellos mismos aspiran a tener en sus propias relaciones. Es ese tipo de contenido, ese tipo de autenticidad, lo que hace que las redes sociales puedan ser una herramienta poderosa para conectar y para inspirar. Más allá de las palabras exactas, lo que realmente conmovió fue la aparente sinceridad detrás de ellas. Se podía sentir la calidez, la ternura y el profundo respeto que Burak siente por Neslihan. No era una declaración hecha por obligación o por mantener una imagen pública, sino una efusión genuina de su corazón. Y es esa autenticidad la que trasciende las barreras del idioma y de la cultura, y llega directamente al corazón de las personas. Este mensaje también nos recuerda la importancia de tomarse el tiempo para apreciar a nuestros seres queridos. En el ajetreo de la vida moderna, es fácil dar por sentado a las personas que tenemos cerca. Burak, a través de este mensaje, nos anima implícitamente a detenernos un momento, a reflexionar sobre lo que amamos de nuestras parejas, de nuestros amigos, de nuestra familia, y a expresarlo. No tenemos que hacerlo en Instagram, por supuesto, pero sí debemos hacerlo. Analizando más profundamente podemos inferir cómo este tipo de gestos fortalecen no solo la relación entre Burak y Neslihan, sino también su imagen pública como pareja. Demuestran una unidad, una complicidad y un amor que los fans encuentran admirable y digno de seguir. En una industria donde las relaciones a menudo son efímeras, la solidez de su vínculo, demostrada a través de gestos tan significativos, inspira confianza y admiración. Y aquí es donde reside la magia de estas interacciones. No se trata solo de celebridades compartiendo un momento de su vida, sino de cómo esas acciones y palabras pueden resonar en un público más amplio, inspirando reflexiones personales y promoviendo valores positivos. El mensaje de Burak a Neslihan fue un recordatorio de que, a pesar de la fama y la atención pública, el amor verdadero se construye sobre la base de la apreciación mutua, la admiración y la profunda conexión humana. En resumen, queridos amigos, el mensaje de amor de Burak a Neslihan en Instagram fue mucho más que una simple publicación. Fue una declaración sincera y conmovedora de apreciación, admiración y amor profundo. Resaltó la importancia del compañerismo, la comprensión mutua y la celebración de las cualidades individuales que hacen especial a cada persona en una relación. Fue un recordatorio inspirador de que incluso en el mundo público, los gestos de amor auténticos pueden tocar el corazón de miles y recordarnos la belleza de las conexiones humanas genuinas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido tan inspirados como yo al pensar en la fuerza y la belleza del amor de Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les conmovió este mensaje? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en las redes sociales? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y amen con todo su corazón. Adiós.